Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Continuando con el estudio de las ecuaciones integrales, vamos a ver el método de las aproximaciones sucesivas. Bien, para eso vamos a decir lo siguiente. Supongamos que el núcleo de nuestra ecuación integral para valores de nuestras variables x y s dentro del intervalo AB satisface las siguientes condiciones. Primero, de que la función, es decir, el núcleo de la ecuación integral es una función real. ¿Está claro? Es una función real. Lo segundo que le vamos a pedir es de que esta función no sea nula. Lo tercero va a ser de que esta función, este núcleo, sea una función continua por sus argumentos. Y lo cuarto que le vamos a solicitar es que esta función sea simétrica. Que esta función sea simétrica. Entonces, si tenemos de que nuestro núcleo satisface estas condiciones, vamos a poder aplicar el método de las aproximaciones sucesivas. En este caso, tomamos lo siguiente, que nuestro y de x, que es la función incógnita, va a ser igual a lambda a y, donde a es un operador integral, es decir, esto es igual a lambda integral desde a hasta b, k x s, y de s, d de s. ¿Eso qué significa, jóvenes? Que nosotros estamos diciendo lo siguiente, de que este a es igual a este operador integral, donde aquí tenemos que colocarle la función correspondiente. ¿Está claro? Entonces, a es un operador integral. Muy bien. Entonces, partimos desde ese punto de vista. A es un operador integral. El método consiste en lo siguiente. Vamos a verlo por etapas. La primera etapa. Elegimos un y sub 0 de x, tal que cuando nosotros aplicamos sobre este a sub 0 de x, este operador integral a, obtenemos un valor no nulo. ¿Está bien? Obtenemos un valor no nulo. A partir de aquí, vamos a ponerlo así, coma, luego definimos una sucesión con elementos y sub n de x para valores de n mayores a 1. ¿Está bien? ¿Cómo lo definimos? De tal manera que cada nuevo valor y sub n de x se obtiene a partir del valor anterior.
se obtiene a partir del valor anterior. Jóvenes, voy a poner números. 1 son nuestras condiciones. 2 es la definición del operador A. Y 3 va a ser esta expresión que tenemos acá. Jóvenes, ¿hasta aquí está claro, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Para terminar esta parte, vamos a ver lo siguiente, un momentito. Vamos a hacer lo siguiente acá. Vamos a hacernos un poquito de espacio de la siguiente manera. Bien, entonces tenemos lo siguiente. Aquí nosotros vamos a denotar. Denotamos a la norma de estas funciones y sub n, las vamos a denotar por n sub n. ¿Está bien? Por n sub n. Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente. Se va a cumplir que un n sub n al cuadrado va a ser igual al producto escalar de y sub p por y sub q. ¿Está bien? El producto escalar de y sub p por y sub q, donde p más q es igual a 2 veces n, donde p más q es igual a 2 veces n. El producto escalar lo estamos entendiendo en el término siguiente, de que vamos a ver. El núcleo es simétrico, ¿está claro? El núcleo es simétrico. Entonces, vamos a decir lo siguiente, sea que el P es igual a 2 veces N, 2 veces, mejor vamos a ponerlo así, es igual a un N más M y el Q es igual a un N menos M. De esta forma se cumple que su suma nos da 2 veces N. Entonces, vamos a ver, tenemos lo siguiente, el producto escalar de Y, P por Y, Q es igual a M veces YN por YQ. Jóvenes, aquí he aplicado la definición de la sucesión. ¿Está claro? Para llegar a YP hago esto. Entonces, esto va a ser igual. Dado que es simétrico, el núcleo es simétrico, nosotros vamos a tener que este es YN, AM, YQ. Y esto va a ser igual a YN, si aplico M veces a YN menos M, voy a obtener YN. Y esto no es otra cosa que el NN al cuadrado. Entonces, jóvenes, se cumple esta condición. Definido de esta manera el operador y los elementos de la sucesión, se cumple que la norma se puede hallar como el producto escalar de dos de estos elementos de la sucesión, de tal forma que su suma es 2 veces n. ¿Está bien? Entonces, esto nos permite a nosotros lo siguiente. Vamos a normalizar estas funciones.
normalizamos las funciones de la sucesión. ¿Qué significa? Vamos a tener phi sub n es la función normalizada. ¿Qué significa? Que eso es y sub n dividido sobre la norma de y sub n. Es decir, es y sub n sobre n sub n. En consecuencia, esta expresión va a tomar la siguiente forma. Entonces, el phi sub n va a ser igual a un mu sub n a phi n menos 1, donde este phi o mu sub n no va a ser otra cosa que la razón que existen entre estas dos normas consecutivas. ¿Está claro? Entre estas dos normas consecutivas. Jóvenes, esta es una propiedad importante, esta que está aquí. Así que le vamos a poner 4. Todo esto implica esto. Y vamos a tener que estas relaciones nos dan 5. Las relaciones que nos definen la sucesión normalizada y este mu sub n. Bien, ese es el primer paso. Tenemos esa sucesión. Bien. Tenemos en realidad dos sucesiones. La sucesión de las funciones y la sucesión de estos números. Ahora, esta sucesión converge. Vamos a demostrar la convergencia de esa sucesión. Demostraremos que la sucesión mu sub n converge. ¿Está bien? Converge. ¿De dónde vamos a nosotros a sacar o demostrar la convergencia? Justamente de la relación que acabamos de ver. De n al cuadrado es igual a el producto escalar de y n menos 1 por y n más 1. Entonces, de la desigualdad de Cauchy-Bunyakovsky, nosotros obtenemos lo siguiente. Que ese nn al cuadrado tiene que ser menor o igual al producto de n menos 1 por n más 1. Entonces, de aquí es que nosotros obtenemos lo siguiente, que n menos 1 sobre nn, esto es mayor o igual a n sobre n menos 1. Es decir, que el mu sub n, que es este que está acá, es mayor o igual al mu n más 1. En consecuencia, es una sucesión decreciente, y si es una sucesión decreciente, entonces converge. Ahora, esto, dado que estos valores son mayores que 0, nosotros podemos decir de que esta sucesión va a converger a un número que es mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta?
Entonces, esta sucesión converge monótonamente y tiene un límite inferior. ¿Está bien? Significa, vamos a decir nosotros lo siguiente, que el límite, cuando el n tiende al infinito del mu sub n, va a ser igual a un mu que va a ser mayor o igual a 0. Es decir, tiene un límite inferior que puede ser 0 o puede ser un número constante diferente de 0. Bien, veamos o vamos a comprobar ahora que no es igual a 0. ¿Está bien? Que no es igual a 0. Entonces, nosotros aquí vamos a hacer lo siguiente. Un momentito, déjeme ver algo. Sí, vamos a coger nuestra definición. Vamos a coger la definición. Y esta definición nosotros la vamos a multiplicar por y sub n a ambos lados. ¿Está bien? Y vamos a integrar con respecto a x. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Por y sub n integramos con respecto a x en los límites que estamos trabajando, integral, y aquí nosotros vamos a tener por y sub n de dx. Esto, jóvenes, significa lo siguiente, que nosotros tenemos n sub n al cuadrado, es lo que tenemos acá, es igual al producto escalar de y sub n por, aquí vamos a ponerlo así, a yn menos 1. ¿Está bien? A yn menos 1. Bien, esto nosotros vamos a poner de forma explícita este a que está acá. Y al ponerlo de forma explícita vamos a tener lo siguiente, integral desde a hasta b, yn de x, de dx, integral desde a hasta b, kx s, yn menos 1 de s, de ds. Entonces, un momentito, vamos a hacer un poquito de espacio. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Este producto de integrales o esta integral doble que tenemos acá, vamos a poder afirmar que es menor o igual a la raíz cuadrada de la integral desde a hasta b doble. Jóvenes, creo que necesito más espacio, así que vamos a darnos un poquito por acá. Entonces tenemos lo siguiente. Bien, entonces nosotros tenemos esta doble integral desde a hasta b de, vamos a poner kx s de x de s. Cerramos aquí la raíz cuadrada, multiplicado por la raíz cuadrada de la integral desde a hasta b, yn al cuadrado de x, de dx, integral desde a hasta b, yn menos 1 al cuadrado de x.
Bueno, aquí voy a poner ds de ds. Bien, entonces nosotros tenemos esto, es decir, esta doble integral que tenemos aquí va a ser menor o igual a este producto de integrales, de raíces cuadradas o de normas. Entonces nosotros aquí vemos de que esto es igual. Esto que está acá es n al cuadrado. Esto que está acá es n menos 1. Ya no al cuadrado porque es raíz cuadrada. Y esto que está aquí es una constante. Es una constante. ¿Está bien? Esta constante es esto que está acá. Esto es C, toda esa constante. Entonces, de aquí nosotros tenemos lo siguiente. De que el n, voy a ponerlo acá. Entonces, jóvenes, de aquí abajo viene por si acaso, nosotros tenemos de que este n es menor o igual a Cn menos 1. Esto es lo que nosotros tenemos, ¿está claro? Uno de estos se va con uno de estos y obtenemos esta desigualdad. En consecuencia, nosotros tenemos lo siguiente, de que el mu sub n es igual al n menos 1 sobre n, es mayor o igual a 1 sobre c, que es mayor que 0. Entonces, eso significa que en el límite, cuando el n tiende al infinito del mu sub n, esto va a ser mayor o igual a 1 sobre c, que es mayor que 0. Jóvenes, porque esta integral no es igual a 0. Disculpen, aquí me he olvidado de algo, este es al cuadrado. Esta integral no es igual a 0 porque este cuadrado es diferente a 0. Esto es integrable y tiene un valor finito. ¿Está bien? Entonces, de esta forma, nosotros, ¿qué es lo que hemos demostrado? De que esta sucesión converge monótonamente y converge a un número el cual es mayor que 0. Converge a un número el cual es mayor que 0. Muy bien, entonces nosotros tenemos de que este mu es mayor que 0. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora con las funciones. Ya tenemos la convergencia de este número, ahora vamos a ver la convergencia de las funciones. Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Profesor, en la ecuación 6, en la parte derecha de la desigualdad, ¿no es entre n más 1? ¿Acá? Ah, no, ya. no, con los n. Sí. Gracias. Es n más 1. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, continuemos entonces con el tercer punto. El segundo punto ha sido demostrar la convergencia. Vamos a ver el siguiente punto. Vamos a ver qué es lo que pasa con nuestras funciones. ¿Está bien? Vamos a decir lo siguiente. Phi de x, y le vamos a poner una rayita arriba. Esto vamos a decir que es igual al límite, cuando el n tiende al infinito, de estas phi, pero con respecto a 2n, es decir, las que son pares, las iteraciones pares.
Y de la misma forma, nosotros vamos a decir de que tenemos un phi con 2 rayitas, pero cuando tenemos aquí las impares, 2n más 1. Entonces, vamos a analizar a qué tienden. ¿Está bien? Vamos a analizar a qué tienden. Es decir, vamos a decir de que las funciones normalizadas pares tienden a cierto valor y las impares tienden a otro valor, no al mismo. ¿Está bien? No al mismo. Entonces, veamos lo siguiente. De nuestra expresión 5, de acá, nosotros vamos a tener lo siguiente. De la expresión 5 obtenemos que, voy a traer la expresión 5 para que nos quede claro. Esto que está aquí es lo que necesitamos. Si nosotros tomamos límite a esta expresión, ¿está bien? Voy a copiarlo de nuevo. Y vamos a hacer lo siguiente. Si yo aquí coloco 2n, este es 2n más 1. Si este es 2n más 1, esto es 2n más 2. Significa que si tomo el límite acá de 5 tomando límites, vamos a obtener lo siguiente. Que este phi con su rayita arriba, que es el límite al cual tiende esto, es igual. Aquí vamos a tomar, esto tiende al límite, el mu sub n tiende al límite. Al límite cuando el n tiende al infinito. El mu sub n tiende a su límite, mu, el a no se ve afectado, y esto va a tender, disculpen jóvenes, a esta término. De la misma forma, nosotros vamos a tener acá. Phi con sus 2 rayitas va a ser igual a mu a phi con su rayita. Entonces nosotros tenemos estas dos tendencias, Entonces, vamos a ver lo siguiente. Si nosotros los despejamos, obtenemos lo siguiente, de donde obtenemos que phi con su rayita, esto va a ser igual a mu al cuadrado, a al cuadrado, phi con su rayita. O también puedo escribirlo de la siguiente manera. Mu a más 1 por mu a menos 1 phi es igual a 0. Esta es nuestra expresión 8, si no me equivoco. Sí, 8. Entonces tenemos nosotros esto que está aquí. Jóvenes, ¿cómo llegamos de aquí? De aquí simplemente tenemos mu al cuadrado phi menos a menos phi. Esto es igual a 0. Este phi puedo considerarlo que estoy multiplicándolo por un operador identidad. Este 1. En todo caso, realmente aquí tenemos un operador identidad.
A ver, le voy a llamar E mejor, para que quede homogéneo. E. Y aquí también tengo un operador de identidad, E. Esto es mu cuadrado al cuadrado menos E, que opera phi igual a 0, y esto es lo que nos da esto que está aquí. ¿Está bien? Muy bien, entonces eso es lo que nosotros tenemos. Resolver esta ecuación, o sea, para que esto se cumpla, se pueden dar dos casos. Para que se cumpla 8, se tiene lo siguiente. A. En primer lugar, nosotros podemos asegurar, decir de que esto que está aquí es 0. Entonces, cualquier operador que actúa sobre 0 nos da 0. Por lo tanto, un primer caso es que nosotros digamos que mu a menos este operador de identidad phi es igual a 0. Si esto es así, entonces nosotros tenemos que este phi con su rayita es igual a mu a phi con su rayita. En este caso, este mu es valor propio. Este mu es valor propio de la ecuación 2 que teníamos el día de hoy. Y de 8, y de la expresión 8, tenemos lo siguiente. Vamos a tener, a ver, no, de aquí nada más, fíjense, esto con esto. Comparen esto con esto. Entonces, si nosotros comparamos estos dos, vemos que lo único posible es de que el phi con su rayita sea igual al phi con sus dos rayitas. Es decir, si se cumple esta primera condición, tenemos que mu es el valor propio y las dos funciones estas son iguales. Son iguales. En consecuencia, cualquiera de estas es función propia. Vamos a ver un segundo ejemplo, o la segunda posibilidad, de que z, que es igual a mu a, un momentito, más e por phi, no, disculpen, aquí es así. Es decir, que esto que está aquí ya no sea igual a 0, sino sea diferente de 0. Entonces, si esto es diferente de 0, significa que mu a más el operador de identidad por phi, disculpen, por z, esto tiene que ser igual a 0. Es decir, todo esto le llamo z y al operar sobre z debo obtener 0. Eso es lo que nos da en este caso. Entonces, de aquí nosotros obtenemos de que z es igual a menos mu a z. En este caso, menos mu es valor propio. ¿Está bien? Menos mu es valor propio de la ecuación 2. Es valor propio de la ecuación 2. Ahora, vamos a ver qué es lo que obtenemos con respecto a las funciones propias. Entonces vamos a ver de aquí, de esta expresión, es decir, de esta definición, obtenemos nosotros lo siguiente. Z es igual, aquí,
a mu a phi menos phi con su raya. Esto es igual. Aquí mu a phi con su raya es phi 2 rayas. Entonces tenemos phi 2 rayas menos phi. Por lo tanto, si este valor propio del operador A, z es su función propia. En este caso, nosotros teníamos de que mu es valor propio del operador A y phi o phi con su una raya o dos rayas son valores propios. En este caso, el que es valor propio es la diferencia. ¿Está bien? Entonces, resumiendo esto, nosotros vamos a decir lo siguiente, que los dos casos nos dan el caso A nos da lambda igual a mu y y igual a estos dos límites que son iguales. En el segundo caso, lambda igual a menos mu y y es igual a la diferencia de estos dos límites. Entonces, de esa forma, jóvenes, nosotros podemos hallar nuestros valores propios y funciones propias. ¿Quedó entendido? ¿Tienen alguna pregunta? Esas funciones, esos operadores son hermitianos o hermíticos. El operador A es el operador que sale de acá. Primero que el núcleo es real, así que no podemos hablar de hermíticos, pero son simétricos. ¿Está bien? El núcleo no es idénticamente nulo y tenemos que es continua por sus argumentos. ¿Está claro? Eso es lo que tenemos. ¿Alguna otra pregunta? Veamos ejemplos. Primer ejemplo. Vamos a hallar el valor propio y la función propia de la siguiente ecuación. Y de x es igual a lambda integral desde 0 hasta 1. Vamos a tener menos e a la x más s. Y de s. D de s. ¿Qué número era esta? 8. Vamos a hacer lo siguiente. Este es 9 y este es 10. Entonces tenemos nuestra ecuación número 11 acá. Muy bien. Nos dicen, lo primero que tenemos que hacer, voy a poner aquí A, es elegir una función y sub 0 de x, tal que cuando aplique este operador obtenga algo que no sea igual a 0. Siempre vamos a buscar elegir la más sencilla. Vamos a decir que en este caso esta función es idénticamente igual a la unidad. ¿Está bien? Entonces nosotros de aquí tenemos que cualquier función y sub i más 1 se encuentra a partir de la anterior. Entonces vamos a hacer lo siguiente. El y1 de x es igual a la integral de 0 hasta 1, y aquí tenemos menos e a la x más s, multiplicado por y sub 0, que en este caso vale 1, por ds. Esto es igual, el menos e a la x sale, integral desde 0 hasta 1, y tenemos e a la s de ds. El e a la s,
el menos e a la x todavía se mantiene. El e a la s, su integral es e a la s. ¿Está bien? Entonces tenemos e a la s cuando s vale 1 es 1. E a la s cuando s vale 0 es 1. Entonces tenemos, esto es el y1. Hallamos el y sub 2. Integral desde 0 hasta 1, el mismo núcleo, e menos e a la x más s, por, ahora ponemos aquí el y1. El y1 es esto. ¿Está bien? Voy a colocarlo aquí. Es menos e a la s, e menos 1. Jóvenes, yo lo que tengo que poner es el y1 de s. Por eso el x se transforma en s. Muy bien. Esto por ds. Esto va a ser igual. De la misma forma, menos y menos se va a hacer más. Voy a poner menos 1 al cuadrado. ¿Está bien? Menos 1 al cuadrado. Tenemos el e a la x sale. Este e menos 1 también sale. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos queda la integral de e a la s de ds entre 0 a 1 y eso nos da este e a la menos 1. Disculpen. Disculpen, me estoy equivocando. Lo que nos queda es lo siguiente, integral de 0 hasta 1, e a la 2s de ds. Esto es igual a e a la 2s sobre 2, e a la 2s sobre 2, entre 0 y 1, esto es igual a e al cuadrado menos 1 sobre 2. Entonces aquí nosotros vamos a colocar e al cuadrado menos 1 sobre 2. Voy a calcular el siguiente. Y sub 3 de x es igual a integral desde 0 hasta 1 menos e a la x más s, que multiplica a esto que está acá, que es menos 1 al cuadrado, e a la s, y todo esto es constante, e menos 1, e al cuadrado menos 1 sobre 2 de ds. Esto va a ser, el menos 1 sale, con este menos 1 va a ser menos 1 al cubo. Este e a la x sale, e a la x, e menos 1 sale, este e al cuadrado menos 1 sobre 2 sale, y lo que nos queda de nuevo es la integral de 0 a 1 de e a la 2s, que nos va a dar esto. Significa que vamos a tener nosotros esto al cuadrado. Bien, esto ya nos permite a nosotros establecer la forma en que va a salir el término genérico. Vamos a tener un y sub n de x, va a ser igual a menos 1 a la n, e a la x, e menos 1, y aquí tenemos e al cuadrado menos 1 sobre 2. Esto al cuadrado. Bien, jóvenes, ya hemos hallado este e y sub n. Bien. Profesor, ¿no sería e al cuadrado menos 1 elevado a la n? Disculpen, si tienes razón. Es a la n. Muy bien. A ver, aquí quiero hacer lo siguiente. Profesor, ¿no es n menos 1? ¿En cuál? En la solución, la expresión general, ¿no es n menos 1? Sí, ya vi dónde te estás refiriendo. Ahorita lo vemos. Gracias. Bien, vamos a ver. 3,
3, 2. Aquí es n menos 1. Muy bien, ya tenemos nosotros nuestro término genérico. ¿Está bien? Nuestro término genérico. Ahora nosotros hallamos el límite cuando el n tiende al infinito de la norma de yn sobre la norma de yn más 1. A ver, jóvenes, aquí lo único que depende de x es esto. Y en ambos, en todos los términos es lo mismo. Significa que cuando yo calculo la norma de yn, bueno, digamos la norma al cuadrado es la integral desde 0 hasta 1, y aquí vamos a tener el menos 1 a la n, o en todo caso vamos a tener lo siguiente. Voy a sacar todo lo que es constante, menos 1 a la n, e menos 1, e cuadrado menos 1 sobre 2 a la n, menos 1, y aquí nos queda el e a la x de dx. Si yo tengo el yn, y esto, jóvenes, todo esto al cuadrado, y todo esto al cuadrado. Menos 1 y todo esto al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, todos los términos van a tener esta integral, así que esta integral se va. Entonces, la relación entre las normas, en este caso particular, va a ser simplemente la relación entre estos términos. Y en estos términos, el e a la n menos 1 no depende de nada. Este menos 1, como es norma, simplemente se va. Entonces lo único que nos va a quedar es la relación entre estos dos. ¿Está bien? Entre estos dos. Significa cuando es n y cuando es n más 1. En este caso, este cambia por el n más 1. En consecuencia voy a obtener solamente una vez más esto. Esto va a ser igual a 2 sobre e al cuadrado menos 1. Esto, jóvenes, es lo que va a ser igual al lambda. Lo pongo con valor absoluto por el tema que viene acá. ¿Está claro? Por el tema que vamos a tener aquí. Si es positivo o negativo, todavía no sé porque tengo que evaluar las convergencias. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Además, vamos a tener que nuestro phi sub n va a ser igual a yn sobre su norma. Ahora, de nuevo, al tener la norma, vamos a tener de que esto y esto, o sea, este sí va a quedar, menos 1 a la n, pero esto se va a ir, ¿está bien? El e a la x queda, el e a la x, y lo único que va a quedar es esto que está aquí, una vez esto. Entonces, esto va a quedar de la siguiente manera. Jóvenes, dejo que ustedes hagan el cálculo en todo caso. Aquí es e al cuadrado menos 1. Eso es lo que nosotros vamos a tener en este caso. Muy bien. Entonces ya tenemos esto. Ahora vamos a ver los límites. Tenemos el phi con su raya es igual al límite cuando el n tiende al infinito de phi 2n. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Cuando tiende, si el n es par, esto se hace positivo. Estos otros no se afectan. Así que esto tenemos e a la x sobre e al cuadrado menos 1. Muy bien. Ahora el otro va a ser igual al límite cuando el n tiende al infinito
de phi 2n más 1. Y esto va a ser, este menos 1 se vuelve menos, y aquí tenemos e a la x sobre e al cuadrado menos 1. Muy bien, entonces, los límites son distintos. Los límites son distintos. En consecuencia, nosotros tenemos lo siguiente. Si los límites son distintos, la función propia es la diferencia y el valor propio es menos este valor que tenemos nosotros acá. Entonces, tenemos que nuestra función propia va a ser igual a phi menos phi con sus dos rayas, y esto va a ser igual a 2e a la x sobre e al cuadrado menos 1. Y nuestro valor propio es igual a menos este valor. Es igual a menos 2 sobre e, ¿dónde estoy? E al cuadrado menos 1. Listo, jóvenes. ¿Esto quedó entendido? Veamos un segundo ejemplo. De la misma manera nos piden hallar valor propio y función propia, pero en este caso es la siguiente ecuación. Y de x es igual a lambda integral desde 1 hasta 2 x s y de s d de s. Bien, hacemos lo siguiente. Elegimos un y sub 0 de x, que en este caso igual vamos a elegirlo igual a 1. Jóvenes, podemos elegir otra función cualquiera, pero si vemos que no está tendiendo a un valor uniforme o que la serie no va a converger, tenemos que cambiarla. ¿Está claro? Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Y1 de x es igual a la integral desde 1 hasta 2 x por s por 1 de ds. Esto es igual, el x sale, tenemos s de ds desde 1 hasta 2, esto es igual a s al cuadrado sobre 2 desde 1 hasta 2, esto es 3 medios por 3 medios. ¿Está bien? Muy bien, tenemos el primero. Y sub 2 de x. Igual, integral desde 1 hasta 2. Aquí tenemos xs por 3 medios de s de ds. Esto va a ser 3 medios de x y nos va a quedar la integral desde 1 hasta 2 de s al cuadrado de ds. Esto es s al cubo sobre 3 desde 1 hasta 2. Entonces tenemos 2 al cubo 8 menos 1 7 por 7 tercios. Eso es lo que nosotros vamos a tener acá. Muy bien. ¿Qué más vamos a tener nosotros? Creo que ya podemos hacer el general. Y n de x va a ser igual a el 3 medios de x queda ahí constante. Y esto lo vamos a multiplicar por el 7 tercios, que es lo que va a ir apareciendo a la n menos 1. Eso es lo que nosotros tenemos en este caso. Hallamos entonces las normas, el límite, cuando el n tiende al infinito, de el yn de x, su norma sobre la norma de yn más 1 de x. Jóvenes, vean de que el x
va a aparecer en ambos, se va a ir. Entonces la norma va a ser la relación que existe entre estos. Esto no depende, se va a ir, solamente nos va a quedar el 7/3, por eso aquí tenemos 3/7. Y esto es igual al valor absoluto de lambda. Si es positivo o es negativo va a depender del límite que tomen las funciones. El límite que tomen las funciones. Lo que eso lo hacemos acá. Y vamos a tener nosotros lo siguiente. Phi sub n de x. Esto es igual a y n de x sobre su norma, y n de x. En este caso va a ser igual a lo siguiente. Al momento que nosotros tomamos la norma y dividimos, ya dejo que ustedes lo cotejen, nos va a salir raíz cuadrada de 3/7 x. Eso es lo que nos va a salir en este caso. Bien, entonces, phi con su rayita es igual al límite cuando el n tiende al infinito de phi 2n de x, pero como no depende de n, esto simplemente es raíz de 3/7 de x. El phi con sus dos rayitas es igual al límite cuando el n tiende al infinito de phi 2n más 1 de x, pero como la función no depende de n, es la misma función. Por lo tanto, nosotros tenemos que son iguales. En consecuencia, lambda es igual a 3/7 y nuestra función propia, y1 de x, va a ser igual, podemos decir simplemente a una constante por x, porque esto es una constante que lo acompaña. Y con eso tenemos la respuesta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo está claro entonces. Bien, tenemos entonces dos métodos para poder hallar valor propio y función propia. El primero simplemente integramos directamente y es aplicable sobre todo, el primero es aplicable cuando tenemos núcleos degenerados. Cuando tenemos núcleos degenerados. Este caso, este segundo, es cuando tenemos núcleos simétricos. No necesariamente degenerados, pero sí simétricos. Bien. Entonces continuemos. No hay preguntas, jóvenes, ¿están seguros? Muy bien. Ahora vamos a hacer las ecuaciones integrales no homogéneas. Jóvenes, de segundo género. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener dada la siguiente ecuación. Y de x es igual a lambda integral desde a hasta b, k x s, y de s, d de s, más una función f de x. Esta es nuestra ecuación 1 para este tema. Ya sabemos que K es el núcleo, F es la parte no homogénea. Voy a poner la manera de definición, pero es algo que ya hemos visto antes, ¿está claro? El núcleo, y tenemos K sub n x, s, definido por la relación K1 de xs es igual a K de xs, Kn más 1 de xs es igual a la integral desde a hasta b, K
de xt, kn de ts, de dt, para el n que va desde 1, 2 hasta el infinito. Estos núcleos, definidos por esa relación, se denominan núcleos iterados. Jóvenes, ya lo hemos visto antes, lo hemos definido para hallar la resolvente de ecuaciones integrales. Y lo coloco aquí de nuevo simplemente para poder recordar y usar el concepto más adelante. Bien. Denotemos a las siguientes expresiones que nos van a ser útiles. Por P va a ser el número superior cuando el x esté entre a y b, o el mayor valor, que toma a la integral desde a hasta b, el valor absoluto de que kxs de ds. Y vamos a llamarle un b a la raíz cuadrada de la integral desde a hasta b, integral doble de kxs al cuadrado de x ds. Entonces, estas son dos notaciones que nosotros vamos a utilizar. Teorema. Bueno, teorema 1 de esta parte. Sea nuestro núcleo K de XS continuo. Entonces, la solución de la ecuación 1 existe y es única para valores de lambda que son menores a 1 sobre b. Jóvenes, no voy a demostrar los teoremas, solamente voy a enunciarlos. ¿Está bien? Entonces la solución existe y es única. Entonces, la solución se halla como el límite de la sucesión de funciones phi sub n de x, donde nosotros tenemos phi n más 1 de x es igual a lambda integral desde a hasta b, k de x, s, phi sub n de s, de ds, más f de x. Fíjense que se parece mucho al método que acabamos de hacer. Jóvenes, aquí vamos a tener que el phi sub 0 es una función arbitraria. Es decir, tomamos una función phi sub 0 cualquiera, lo reemplazamos y vamos operando. Hallamos la forma general de phi sub n, tomamos el límite y nos da la solución. Ese es el teorema número 1. Teorema número 2. Sea que nuestro núcleo K de x, s es un núcleo polar. Jóvenes, ya hemos visto qué cosa es un núcleo polar. Es un núcleo polar. Entonces,
la solución existe y es única para valores de lambda que son menores a 1 sobre P. Es decir, todo lo que hemos visto en el teorema 1 se cumple con la diferencia de que lambda está acotado ya no por este parámetro B, sino para este parámetro P. Esto sí es continua y esto sí es polar. Esto sí es polar. Esas son las condiciones que tenemos. Bien. A ver. Sí, vamos a ver. Teorema 3. Pero antes de ver el teorema 3, escribamos la ecuación adjunta a la ecuación 1. Z de x es igual a lambda conjugada compleja, integral desde A hasta B, K conjugada compleja, Sx, Z de S, de ds más G de x. Ahora sí, teorema 3. Si lambda es valor propio del núcleo KXS, entonces lambda asterisco, es decir, el conjugado complejo de lambda, es valor propio del núcleo conjugado, es decir, de K asterisco Sx. ¿Está bien? Entonces, en base a esto, se cumplen los siguientes teoremas, que son los que se suelen denominar teoremas de Fredholm. Teorema 4. Si lambda no coincide con los valores propios del núcleo KXS, entonces la solución de la ecuación 1 y su adjunta, es decir, la ecuación 3, existe y es única. Existe y es única para cualquier función continua f de x y g de x. Es decir, si los valores propios del núcleo no coinciden con el lambda de la ecuación, la solución existe y es única. Teorema 5. Si lambda es valor propio
del núcleo KXS entonces un momentito. Disculpen, jóvenes, que una cosa. Me está faltando algo que no. Bueno, entonces la ecuación un momentito, jóvenes, disculpen, aquí algo se me ha confundido, quiero aclararlo. Ya. Entonces, si lambda es valor propio de X, entonces la ecuación homogénea de 1, no, en todo caso la ecuación 1 y su homogénea tienen el mismo número de soluciones linealmente independientes. Linealmente independientes. Teorema 6. Si lambda es valor propio del núcleo, entonces para que exista solución, de la ecuación 1, es suficiente y necesario, que la función f de x sea ortogonal a todas las funciones propias de la ecuación homogénea. Asociada. Correspondientes al valor de lambda. Jóvenes, la ortogonalidad será de la siguiente forma, es decir, tenemos la integral desde a hasta b de nuestra función f de x por este z conjugado de x de dx igual a 0. Si las funciones son reales, aquí simplemente ponemos el y. ¿Está claro?
Bien, si el núcleo es degenerado, el proceso de solución es bastante sencillo. ¿Está claro? Si el núcleo es degenerado, podemos utilizar lo que hemos venido utilizando hasta antes de esto. Entonces, si el núcleo es degenerado, significa que tenemos que el K, X, S es igual a la sumatoria igual a 1 hasta N, omega I de X, omega I de S. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, nosotros reemplazando en 1, reemplazando en la ecuación 1, por si acaso volvemos, es decir, nuestra ecuación original, nosotros tendríamos lo siguiente. Y de X es igual a la sumatoria igual a 1 hasta N, omega I de X, C sub I, más F de X. No sé qué número es, este es 4. Muy bien, 4. Donde nuestro C sub I es igual a lambda integral desde A hasta B, omega I de S, Y de S, D de S. Si nosotros reemplazamos C1 o CI en 4, obtenemos ecuaciones algebraicas. Jóvenes, el tema es el siguiente. Si es degenerado, podemos reducir la solución de la ecuación integral a un sistema de ecuaciones algebraicas. ¿Está bien? Sistema de ecuaciones algebraicas. Entonces, reemplazando estos valores de CI en 4, nosotros obtenemos lo siguiente. CI menos lambda sumatoria J igual a 1 hasta N, alfa y J CI, o CJ, disculpen, igual a un beta J. Esta es nuestra ecuación 5. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, que este alfa y J es igual a la integral desde A hasta B. Estos jóvenes por semejanza a lo que hemos hecho para el caso de la ecuación homogénea. ds de ds, y el beta J va a ser igual a la integral desde A hasta B, f de S, omega J de S de ds. Entonces, teniendo en cuenta esto, jóvenes, los dos omegas son conocidos, significa que podemos hallar estos coeficientes. El F es conocido, el omega es conocido, podemos hallar estos coeficientes. Significa que los coeficientes alfa y beta son conocidos y tenemos este sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones tiene solución, ¿está bien? Tiene solución no trivial si es que su determinante va a ser igual a 0. ¿Está bien? Entonces, los valores propios del núcleo KXS se hallan de la siguiente ecuación. El determinante de delta y j, que es la matriz identidad, menos lambda, alfa y j, es igual a 0. Entonces, si
lambda no coincide con ningún valor propio, si lambda no coincide con ningún valor propio, entonces la solución de 1 existe. Vamos a ver. Repasemos los teoremas que hemos visto. Si no coincide con los valores propios del núcleo, entonces la solución de 1 existe y es única para cualquier función continua. ¿Está claro? Nosotros, ¿de dónde hallamos los valores propios? Los hallamos de acá, de esto igual a 0, es decir, para la ecuación homogénea. ¿Qué significa? Si es que esto es igual a 0, o sea, si es que esto es igual a 0, entonces existe una combinación CI-CJ que nos va a dar eso. Eso es lo que nosotros vamos a tener. Entonces, si coincide, si lambda coincide con algún valor propio, si coincide con algún valor propio, es suficiente y necesario que el vector con valores beta, es decir, este vector que se encuentra aquí con estos valores, sea ortogonal a todas las soluciones, vamos a ponerle D sub H del sistema homogéneo. Con matriz transpuesta. Es decir, jóvenes, cuando me refiero con matriz transpuesta es que los vectores tienen esta forma. Entonces, vamos a tener nosotros, cuando nos referimos a matriz transpuesta, un vector fila y no una columna. Es decir, se tiene que dar lo siguiente, que la sumatoria de los i igual a 1 hasta n de los beta i de i h sea igual a 0, donde estos de i h van a ser igual a lambda sumatoria j igual a 1 hasta n alfa ji de jh. ¿Está bien? Entonces, aquí este h es igual a 1, 2 y va hasta el rango del valor propio. Eso es lo que nosotros vamos a tener. Hasta el momento, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas, jóvenes?
Bien, ya tenemos prácticamente todo listo. Para plantear el teorema fundamental de Fresnel. Vamos a plantearlo. Teorema de Fresnel. Nos dice lo siguiente. Sea nuestro núcleo KXS real, continuo o ligeramente polar simétrico. Luego, sean y sub 1 de x, y sub n de x, funciones propias del núcleo llevadas a su forma ortonormal. Llevadas a su forma ortonormal. Asociadas a los valores propios lambda sub 1, lambda sub n. Entonces, vamos a tener aquí A. Si lambda, que es el parámetro de la ecuación integral, no coincide con ningún lambda sub i, que son los valores propios, entonces la solución de la ecuación 1 existe y es única. Existe y es única. Y se halla con la siguiente expresión. Y de x es igual a f de x más la sumatoria con respecto a y. A ver, aquí vamos a ponerlo. Sumatoria con respecto a y de f de y multiplicado por los y de x sobre lambda i menos lambda, donde este f sub i no es otra cosa que las integrales desde a hasta b de f de x, y de x, d de x. Entonces, jóvenes, fíjense que tiene una forma como de coeficiente de Fourier con respecto a estas funciones propias. ¿Está claro? Esto se cumple si es que los valores de lambda del parámetro no coinciden con el valor propio. Si coinciden, esto ya no tiene sentido. En otras palabras, en este caso, nosotros podemos decir de que nuestra función y de x se puede expresar como un f de x más lambda integral desde a hasta b r de x s
lambda f de s de ds, donde la resolvente se expresa como kxs más lambda sumatoria con respecto a i de x y i de s sobre lambda i por lambda i menos lambda. Jóvenes, esta es la forma en la cual se halla la solución. Podemos hallarla de esta manera, haciendo estos cálculos, o podemos hallar la resolvente y reemplazar. ¿Está bien? Entonces tenemos, esto es la parte A. Parte B. Si lambda es igual a un lambda n a 1, ¿está bien? Donde este lambda sub n es un valor propio. Es un valor propio del núcleo kxs y la función f de x es ortogonal a todas las funciones propias. Y vamos a ponerle aquí y sub n1, y sub n2, y sub nm, correspondientes al valor propio lambda sub n, es decir, este valor propio lambda n tiene m valores propios de rango m, es decir, el rango de este valor propio es m. Entonces, la solución existe, pero no es única. La solución existe, pero no es única. Y se expresa por la siguiente fórmula. Y de x es igual a lambda sumatoria con respecto a i, f de i, y de x, sobre lambda i menos lambda más la sumatoria con i igual a n1 hasta nm ci y de x más f de x. Aquí el i, por ejemplo, es distinto del n, por si acaso. ¿Está bien? Donde estos coeficientes c sub i son arbitrarios. Estos coeficientes son arbitrarios. Es decir, para los valores propios que no coinciden con el parámetro tenemos la misma expresión anterior. Y para los que coinciden con el parámetro tenemos esta combinación. Y vamos a ver la parte C. Si lambda es igual a un lambda sub n y nuestra función f de x no es ortogonal a ninguna
solución propia correspondiente a lambda sub n, entonces la solución no existe. Entonces, la solución existe si es que el parámetro no es igual al valor propio. Ahí siempre existe y es única. Si es igual al valor propio, solamente va a existir si es que la función f de x es ortogonal a todas las funciones propias asociadas al valor propio que coincide con el parámetro. Si coincide un valor propio con el parámetro y f de x no es ortogonal, entonces la solución no existe. Bien, jóvenes, el día de hoy quedamos aquí con el teorema y la próxima clase estaremos haciendo diferentes ejercicios de solución. Vamos a explorar estas tres opciones y cómo se desarrolla. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, jóvenes, si no hay preguntas, ahí quedamos el día de hoy. Muchas gracias.